El arte de ser músico. Nadie dijo que fuera fácil. Los caminos son diversos, pero es bueno tener referentes. Soy Jimmy Guerrero y esto es Vida de Músico Podcast. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida de Músico Podcast. Hoy en nuestro espacio especial para los psicohábitos para músico, capítulo 2. Así que, como me pueden ver los que están viendo por YouTube o por algún otro medio visual, tengo a mi invitada especial, Alexandra Figueroa, psicóloga. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, tanto tiempo que no nos vemos. ¿Cierto? No hemos conversado últimamente. Solo para conversar del tema de hoy. El tema de hoy es la continuación de lo que tiene que ver con los valores. Resumiendo un poquito, podríamos hacer eso para partir. Sí. Pero yendo directo al grano, en el capítulo anterior, Psicohábitos para Músicos 1, hablamos de la importancia de los valores. Antes de los hábitos, los valores. Sí. ¿Nos puedes recordar qué era un valor? Bueno, un valor es, así resumidas cuentas, es una cualidad que yo deseo alcanzar. Eso. Es como lo ser más creativo, ¿no? Cualidades, es decir, obviamente cosas positivas que son que yo deseo alcanzar, pero a la vez no son metas en sí mismas, sino que son valores, porque siempre puedo mejorarlas, siempre puedo trabajarlas, siempre no tienen un fin. No es como decir quiero ser quiero ser billonario, porque eso es un fin, es claro. Llegué un objetivo. al billón y terminé. Claro, entonces el valor no tiene ese... O sea, si voy alcanzando, puedo ir cultivándolo más o de formas diferentes. No es cualitativo. Sí. No, perdón, no es cuantitativo. No es cuantitativo. Sí es cualitativo. Exacto. Entonces, en la semana anterior, hace un mes, hablábamos de definir un valor, al menos. Claro, de la idea de que en realidad cuando tenemos claros los valores en nuestra vida, que obviamente es esa claridad también la logro observando un poco lo que yo hago o lo que ya hacemos. O sea, por ejemplo, que no es que yo parto de cero, no somos una especie de hoja en blanco que de repente empezamos a rayar, ya llevamos camino recorrido y en eso vamos definiendo un poco, de acuerdo a las acciones, lo que queremos alcanzar y también quizás también ahí evaluamos y decimos en realidad quisiera ser, por ejemplo, más creativo, como se dijo al principio, pero me doy cuenta que en mi día a día no estoy haciendo nada, por eso no estoy siendo más creativo en nada, estoy siguiendo las órdenes de otros, estoy siguiendo la corriente de la vida y no estoy... Y no hay ningún hábito porque no sabemos ni siquiera cuál es ese bien que estamos persiguiendo. Claro. Y en realidad ese primer paso de decir yo deseo esto para mí es un súper buen paso, pero no es el único, o sea, no es suficiente. Y por eso mismo, hoy día vamos al capítulo 2, que tiene que ver con, luego de definir un valor, pasar a la acción, ¿no? Claro. Sí, porque el llamado a la acción está en todo. De hecho, cuando uno empieza a meterse en Instagram y hay ahora mucha gente que enseña cómo hacer un post, siempre te dicen tienes que hacer un llamado a la acción al final de tu post. Entonces es como que no sé si habían dado cuenta que siempre después de un post de alguien que está haciendo algo de una forma consistente, no alguien que sube una foto nomás. Siempre se viene como ¿y tú qué opinas? Es porque ese llamado a la acción trae interacción, etcétera. Y acá en este caso, en el tema de tenemos un valor, ¿cómo podemos pasar a la acción entonces? Claro, es que hay, bueno, obviamente que hay, para todo siempre hay más de un camino. Sí. Y vamos a ir por uno. Y vamos a ir hablando. Igual que también pensaba ahora que quizá alguien puede decir, bueno, o es decir que mientras no defina mis valores no puedo pasar a la acción. En realidad es algo que se va dando a la vez, no es algo que no es como que me detengo, paro todo, por favor, para que me quiero bajar. Como dice un amigo, un mes entero definiendo mis valores. Claro, y dejo mi trabajo, claro. Suspendo todas las... No se trata de eso, sino que es un aprender haciendo, como se dice, donde vamos trabajando el valor en conjunto con las acciones. Y en el caso de que yo quiera comenzar a trabajar en un valor en el que o quiera comenzar a adquirir el hábito de que en mi día a día, en mi rutina esté integrado el alcanzar o el desarrollar este valor, entonces en el fondo hablar un poquito cómo podemos pasar del idealismo y de esa
de esa como construcción más abstracta a algo un poco más concreto, un paso a paso. Entonces, eso, un poquito contarles eso. Buenísimo. ¿Qué sería entonces lo primero que deseamos hacer? Así, a la vena, concreto, para todos nuestros amigos músicos y no músicos que están ya quizás descubrieron 1, 2, 3 valores o están en eso y vamos, ¿qué sigue? Sí, bueno, yo creo que una de las mejores estrategias siempre cuando queremos alcanzar algo, o incluso como cuando quizás no es necesariamente un valor, pero sí tenemos una meta, es porque obviamente los valores también nos dan las metas. Claro. Y ya cuando tenemos eso más o menos, ya vamos concretando un poco, muchas veces nos ponemos metas que se vuelven un poco inalcanzables, como un poco grandes, por decir algo. Quiero ser músico, pero quiero tocar como un profesional. O como me dijiste en la mañana, quiero ser baterista y quiero ser como Dave Weckl. Claro. Alexandra me dio ese ejemplo en la mañana. Claro, es que Dave Weckl yo creo que es como uno de los nombres que más he escuchado. De hecho, lo fui a ver tocar en vivo y creo hace que unos años. Mucha gente le hubiese gustado estar en mi asiento porque yo... Me miraba así, yo creo que terminé. No, sí, igual, sí lo disfruté, pero... Con Mike Stern hace unos años. Pero claramente no podría decir qué hizo, cómo lo hizo. Bueno, pero sería para... Dave Weckl, quiero ser como Dave Weckl. Claro, ya, pero alguien quiere ser como Dave Weckl porque de hecho pagamos una entrada carísima para ir a ver a Dave Weckl. Entonces... si alguien se pone esa meta y por decir algo, hoy día es una persona que está empezando o lleva un tiempo pero no está ni cerca, digamos, de poder tener la rutina que tiene una persona como Dave Weckl o cualquier baterista que se dedica así al 100. Entonces, normalmente lo que nos pasa es que o partimos con mucho ánimo y nos desanimamos rápidamente porque nos damos cuenta que es muy sacrificado, que es muy difícil y por lo tanto volvemos al estado cero, que es como, de nuevo, quiero ser baterista, pero no sé cómo serlo. O ya ni siquiera lo intentamos. Es claro, como que es muy lejano. Es como una montaña, es como de repente decir, hoy me gustaría un día saber cómo escalar. Ya vamos al Everest. Es como ya, es un poquito... entonces hay que ir por lo que... se puede decir o se podría llamar el paso mínimo. El paso mínimo. Claro. Y el paso mínimo en realidad es buscar ese primer pequeño paso que me acerca quizás de manera casi invisible a ese objetivo o a esa meta. En este caso era ser un baterista que toca a nivel profesional. Claro, con un gran nivel. Con un gran nivel, para no darle más publicidad a Dave Weckl. No nos está pagando nada. Un saludo a Dave, que siempre está haciendo cosas. Que siempre nos está escuchando y nos manda comentarios. Siempre me llama y dice, muy buen trabajo, y sigue haciéndolo. Claro. No, pero... Paso mínimo, ese pequeño primer paso. Claro. Cuando logro definir un primer paso. Entonces, bueno, podríamos tomar hartos ejemplos. Igual quizás sería bueno ir dando varios ejemplos. Quizás yo no tan del área de la música. Quizás porque... Pero es bueno para los no músicos que nos escuchan. Claro. Y el paso mínimo en el fondo es eso que, por ejemplo, supongamos que mi meta es ser escritora. Entonces, quiero... si yo me largo, por decir, al tiro a escribir un capítulo diario de la novela que quiero escribir, claramente, si no tengo el hábito de escribir, no tengo el hábito de sentarme y... ¿Qué me va a pasar? Me va a sentar, voy a tener el síndrome de la página en blanco, no se me de repente suena el teléfono, alguien está escribiendo, me desconcentro. Claro, y me voy a dar cuenta de que no soy tan... Y voy a empezar a pensar, no soy tan buena como creo, en realidad soy un fracaso, definitivamente, y me voy a empezar a comparar con los mejores o con mis autores favoritos y al final, ¿qué va a pasar? Es que me voy a desanimar o voy a dejar botado al final el hábito. Y pueden pasar años y nunca escribir siquiera una novela, siquiera un cuento. Siquiera un capítulo, muchas veces. Claro. Entonces, el paso mínimo viene a ser el paso siguiente, porque también puede ser que, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del escritor, a lo mejor yo sí escribo. Por ejemplo, escribo cuentos. Claro. A lo mejor escribo cuentos de una página y ya tengo como esa costumbre porque me gusta escribir, obviamente por eso quiero ser escritora. Pero a lo mejor debo dar un salto un poco más allá. Y, por ejemplo, a lo mejor debería escribir cuentos que a lo mejor, por ejemplo, hoy día en vez de escribir un cuento a la semana, voy a escribir 2 a la semana, por decir algo. No. Y sumar un poco. Claro. Y eso vendría siendo para esa persona, para este personaje que inventamos aquí, el paso mínimo.
que en el fondo es porque ya lo hace. Ahora, Pasar de 1 a 2. claro. Pero ¿qué pasa si soy alguien que no escribe nada? Claro. Y quiero hacer un capítulo. Claro, o sea, y quiero escribir una novela, Una o sea, novela. ni siquiera- entonces quiero escribir así como algo tipo Crepúsculo, así que venda y me haga millonaria de por vida. Los Juegos del Hambre Chile. Claro. Entonces, eso, ¿qué pasaría en ese caso? Tengo que partir por el primer paso mínimo. Y quizás el primer paso mínimo puede ser comprarme un computador si no tengo. Claro. O sea, es como buscar qué me impide, cuál es la primera barrera que me impide. Porque, claro, nuestra mente, nuestra imaginación inmediatamente se va como a verme a mí mismo haciendo algo, que es bueno, que nos ayuda. Pero generalmente hay alguna logística entre medio que es más simple que solamente que imaginarme a mí así ahí escribiendo o hablando con los editores. O no No, sé. claro. Por ejemplo, conversábamos de un amigo que me escribió preguntando por el tema de la producción musical. Estaba pensando y le mandé un saludo a mi amigo. No voy a nombrar por si acaso. Pero me preguntaba sobre un curso que veía en internet. Si yo consideraba que era bueno. Y yo le pregunté, ¿y tú ya haces producción musical o algo? No sé nada. Entonces yo le dije, no, en realidad quizás en este momento es demasiado irse a un curso en internet que no conoce. Primero aprende lo más básico de producción. Y ahí viene el ejemplo del computador. Claro. El paso mínimo, ya, yo quiero ser productor musical, o al menos empezar a ver, porque quizás todavía no sé si tengo dedo para el piano, pero me interesa el tema. Y no tengo un computador, no tengo mi herramienta. Bueno, vamos por eso. Y hablábamos que ese paso mínimo va a llevar a ver si tengo los recursos. Claro. Y si no tengo los recursos para comprar o para implementarme bien, tengo que diseñar. Partir por buscar los recursos. Buscar los recursos. Entonces ahí voy a otro paso mínimo, que es quizás buscar un trabajo, o bien si ya estoy trabajando, ahorrar, ver la forma de poder llegar Vender lo que tengo. Vendo lo que tengo para poder ir por más allá. Entonces uno ve que los pasos mínimos nos llevan siempre a uno anterior. O el que quiere tocar como Dave Weckl, si nunca ha tomado una clase y toca por su oído, probablemente nunca va a llegar y tiene que ir a, por ejemplo, tener una batería. Claro. Que hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser baterista profesional y todavía no puede tener su batería, difícilmente va a poder llegar a hacerlo. Claro. Porque le van a faltar las herramientas mínimas. Nuevamente, esto es como siempre buscar el mínimo común denominador. Me acordé de ese concepto. Ay, no, qué mal. Bueno, pero en el fondo es como el mínimo que necesito para seguir avanzando. Y a veces ese mínimo igual requiere algo más. Por ejemplo, Claro. Y eso es algo que lo podemos ver hasta en por qué a veces no cumplimos los objetivos que nos ponemos en la agenda. ¿Sí? Tan simple como eso. O sea, por ejemplo, a veces, no sé, por decir, ponemos comprarle regalo de cumpleaños a tal persona. Y a lo mejor antes de ese paso es primero partir mirando qué le voy a regalar a esa persona. Ver cuál es el presupuesto. Claro, porque si no tengo tiempo, si por decir ya, en esta época, por ejemplo, estamos en pandemia, las tiendas abren y cierran. Entonces, sí, puede ser que a lo mejor tenga que buscarla por internet. Y buscar por internet significa ir directo a algo. No puedo así como, no es como la tienda que yo camino por la tienda y voy mirando. Es como que aquí tengo que ir. El vitrineo sea diferente. Claro, entonces hay pasos previos y a veces tampoco presupuestamos bien el tiempo que se necesita. A veces nos ponemos tiempos que son irreales y por eso también nos frustramos. Claro. Porque decimos, por decir algo, ya en un mes me voy a comprar la batería, por decir algo. No, y no va a ser en un mes. Y en un mes a lo mejor, porque entre la logística de juntar la plata, a lo mejor tengo la plata, pero entre a lo mejor encontrar la batería que necesito, que me la traigan, que me la armen. Preparar el espacio, porque llegó la batería y ahora no puedo tocar. Claro. O no se puede meter bulla. Claro, y de hecho estoy pensando, por ejemplo, nosotros dijimos en un mes vamos a levantar una página web. Todavía no la hacemos. Por ejemplo. Pero Entonces, está ahí, pronto la van a ver. se viene. Pero se ha tardado. Pero claro, porque los pasos mínimos todavía no medimos bien los pasos mínimos. Sí. Claro que sí, pues nos saltamos algunos pasos. Claro. Y esto que decimos es porque constantemente lo estamos viviendo. O sea, por el hecho de estar hablando no significa de que somos los reyes del... esté resuelto, ¿no? Claro, del objetivo alcanzado. No. Claramente no. Pero al menos estamos tratando de reflexionar y ayudarle a usted a reflexionar y poder pensar un poquito en cómo ser más productivo. Pero ¿hay algunas condiciones de estos pasos mínimos? ¿Podríamos ir por ahí así como para que las personas lo tengan más claro? Sí, yo creo que podríamos definir algunos. Por ejemplo, el paso mínimo siempre es una acción concreta. Concreta. Voy a hacer de... Dabañino. Eso es para los chilenos. Bueno, el concreto básicamente es que yo pueda medir
esta vez sí que cuantitativamente. Si yo puedo alcanzarlo o no. Nuevamente pongo el ejemplo, por ejemplo, cuando uno a veces anota en la agenda y dice comprar regalo para tal persona. Y si yo a menos que yo ya tenga definido, por ejemplo, no es lo mismo decir comprar regalo y no tengo idea de qué le voy a comprar, a decir comprar café para Jimmy por su cumpleaños, por decir que algo. Ya pasó, por si me quieren mandar, igual todo marzo es de cumpleaños. Claro. Entonces yo eso lo puedo definir como que lo logré o no lo logré objetivamente. Entonces, ¿Y un contraejemplo de un paso concreto? No concreto, un paso mínimo. Ahí anotamos recién sobre Claro. que el paso mínimo quizás para la escritora es levantarse antes. Claro. Porque la mañana es donde, bueno... el tiempo que tiene como para hacerlo. Claro, entonces un paso concreto no sería solo levantarse temprano, sino que sería levantarse a las 6. Ponerle un horario. Ponerle un horario. Claro, porque levantarme temprano puede ser 1 hora antes, 2 horas antes, 5 minutos antes. O sea, Y creo que todos ponemos la alarma y empieza a sonar. ¿Y por qué? Porque en el día anterior pusimos una alarma. Quizás porque sí, es bueno levantarse temprano, pero no necesariamente tengo un compromiso con esa hora porque a esa hora voy a hacer esto. Además, claro. el paso mínimo de levantarse temprano, no, levantarse a la hora. Bueno, si tú te levantas a las 11, levántate a las 9. Claro, eso sería levantarse temprano para esa persona y ganas 2 horas. Claro. Entonces, en el fondo, claro, es darle lo más detallista posible a ese paso mínimo. Que en el fondo. Otro ejemplo sería, bien detallista, como tú dices, quiero practicar más. Claro, por ejemplo, si yo anoto en mi agenda esta semana que voy a practicar más. Yo le recomiendo a mi alumna nota en los horarios que va a practicar. Claro, si pongo voy a practicar más, se me van y dejo que los días vayan pasando y vaya, como entre comillas, se me aparezca mágicamente ese momento para practicar, va a terminar la semana y no practique más. O sea, lo más probable es que pase eso. Puede que igual hay gente que eso le resulta, sí, pero por lo general eso no resulta. No, o si resulta, puede ser a veces, pero no es tan Exacto. consistente, que es la clave de esto. De la práctica, claro. El repetir. Exacto. Entonces, en ese caso sería, no solo voy a practicar más, sino ese lunes a las 5, en ese horario, si yo en ese horario lo tengo libre, pero no practico porque hago cualquier otra cosa, lo anoto de 5 a 5 y media, Claro. a esa hora voy a practicar. Y claro, practiqué más, pero al mismo tiempo lo organicé, lo visualicé. Y le di un número. Yo creo que el tema de los números son Sí. súper importantes. A mí me carga la matemática, pero Sí, son también. la verdad es que a nuestra mente le ayuda a esto, a aterrizar cosas. Por ejemplo, por eso nos gustan tanto los posts que dicen 5 claves para tal cosa. Aprende ukelele. Aprende ukelele en 5 minutos. Y claro, ese tipo de como los números de por sí como que nos atraen porque a la mente le da un alcance, pero cuando nos dicen así como formas nomás de algo, Claro, 58 maneras, aún eso uno... leemos las primeras 3 y listo, chao, no, ya me aburrí. Entonces, los números son buenos. Por ejemplo, yo pensaba en el caso de la escritora, por ejemplo, lo ideal sería ponerle una cantidad de palabras. De hecho, yo me he dado cuenta que la mayoría de los desafíos para escritores son con número de palabras. Escribir, por ejemplo, me acuerdo de uno de Jeff Goins que dice, escribe 500 palabras durante una semana. Entonces, o sea, 500 palabras diarias durante una semana. Entonces le da así como, es muy concreto. Entonces, ahora, para alguien escribir 500 palabras y no escribe nada, no, claro, vamos por 100, ¿no? Se puede hacer un tanto pesado. Pero depende. Hay que intentarlo. En el fondo yo tengo que también encontrar mi medida. Sí, claro, son ideas y alguien te puede decir esto me funciona a mí y después tú lo puedes adaptar. Claro. Por ejemplo, ser más creativo, ese es mi valor. Yo ya que, por ejemplo, toco instrumentos y sé que puedo ser más creativo, para mí podría ser un paso concreto. Por ejemplo, algo que empecé a hacer ayer, dado eso que me mencionaste, lo de recién, voy a hacer una variación del rudimento de ñoño para los bateristas. El mismo rudimento lo voy a variar de 7 formas diferentes durante una semana y las voy a anotar. Y ya partí. Ya. Y la verdad, todo lo que anoté ya lo he hecho antes. O sea, no estoy siendo más creativo en el tercer o cuarto intento. Pero yo sé que voy a sumar, voy a tener al final 7 días, 7 variaciones, y algo va a salir de eso. Claro. Algo va a aparecer. Claro. ¿Cuánto me va a demorar hasta llegar a algo muy creativo? No lo sé, pero de verdad prefiero hacer eso porque si no, no sé de qué otra forma estoy siendo más creativo, porque cuando me pongo a tocar, a jugar, como que la mente vuela y eso lo hice pensando en lo concreto. Claro. Un rudimento, 7 variaciones,
vos dale, como decimos en Chile. Claro. Intentarlo al menos. Claro, y por eso es importante darle idealmente como un pequeño tip, sería un número a eso, para que sea más concreto. Y dentro de esa condición también está el hecho de que tiene que ser algo alcanzable. Algo alcanzable. Condición 2. Condición 2, claro, porque en el fondo yo puedo poner metas o estos pasos mínimos, puedo ir dando, no le voy a poner meta, le vamos a decir estos pasos mínimos, puedo puedo ir a un paso mínimo que en realidad todavía sea inalcanzable. En el fondo de lo que hablamos de la medida. O sea, yo puedo ponerme como meta escribir 500 palabras diarias y a lo mejor ni siquiera sé en qué momento del día puedo llegar a escribir 500 palabras diarias. ¿Cuánto me demoro en escribir 500 palabras, por ejemplo? Entonces, a lo mejor nunca uno ha contado la cantidad de palabras para alguien que quiere ser escritor, ¿cierto? Claro. Entonces necesito buscar una meta que sea alcanzable. O sea, hablábamos lo de Dave Weckl, por ejemplo, y decíamos que alcanzable, por ejemplo, sería si yo me pongo, la meta de practicar como él practica, que no sé cuántas horas él tocará al día, pero me imagino que de tocar más de una. Sí, no, claramente. O en su etapa más... Claro, antes de llegar a su nivel profesional. 6 horas, 7 horas, él hablaba de eso más o menos. Claro, o sea, ya como que casi como una jornada laboral era su práctica. Si yo me pongo esa misma meta, es probable de que no sea alcanzable. Claro. O sea, porque si yo trabajo, si estoy estudiando, si vivo básicamente, entonces no me va a dar la vida, a menos que esto sea lo único que esté haciendo. Y que si es así, felicitaciones, dale nomás. Claro, aprovecha el momento. Y al mismo tiempo, aprovechalo y no va a ser siempre. Claro. Y sigue reflexionando sobre esto, porque a lo mejor ya ganaste 6 horas de práctica, pero no necesariamente estás desarrollando. O sea, claramente practicar 6 horas siempre va a ser bueno, pero ¿cuáles son los objetivos de esa práctica? ¿Qué cosas son las que estás practicando? Ese es otro tema. Claro. Pero ese sería mucho más efectivo, más que decir voy a practicar 6 horas al día, ver los horarios, poner como estos números días, decir ya, este día voy a practicar tanto, tanto, y con eso puedo llegar en algún momento a mejorar. Quizás no, pero el paso es muy inalcanzable, decir mi siguiente paso es ser como Dave Weckl y por eso practico 6 horas. Claro. No, eso no va a funcionar en ninguna parte, yo creo. Bajo ningún caso. Entonces, eso yo creo que sería como una segunda condición. Y una tercera condición creo que sería que tiene que ser algo diferente a lo que ya hago. Algo diferente. A lo que ya hago. A lo que ya hago. A ver, ¿cómo eso? Algo diferente en el sentido de que no puede, o sea, lo ideal es que sobre todo en el caso de que todavía yo esté tratando de alcanzar algo que no he alcanzado. Como dicen por ahí, hay un dicho que dice así como que si siempre haces lo mismo vas a tener siempre los mismos resultados. Entonces, en el fondo, si yo espero ver algo diferente, que también hay que tener la paciencia de esperar, debo hacer algo diferente. A lo mejor, como decía, por ejemplo, a lo mejor voy a practicar, pero voy a seguir practicando como llevo practicando, no sé, 10 años. Claro. Entonces, si voy a seguir practicando de la misma forma, por ejemplo, sin un mentor o con los mismos libros de siempre, entonces eso va a significar que el resultado va a ser el mismo. Claro. Quizá a lo mejor un poquito más virtuoso, más suelto, qué sé yo, pero no vas a obtener el resultado diferente, por ejemplo, si quieres ser más creativo, porque estás yendo a los mismos recursos. Claro. Entonces, en este caso es buscar que sea algo diferente. Sí. Entonces, y eso, bueno, yo diría que estas 3 condiciones de alguna manera nos podrían garantizar un paso mínimo efectivo, porque nuevamente podemos buscar pasos mínimos que logre un paso mínimo y me quedo ahí. Claro. No, de ahí viene otro. La idea es que, claro, después caminar. De ahí voy y busco el siguiente paso mínimo. A lo mejor el siguiente paso mínimo, esto estamos hablando de algo como muy así, obviamente siempre nos enfocamos como en el músico que quiere ser mejor músico. Claro. Pero también es como bien importante darse cuenta que dentro del camino de ser mejor músico también hay otros proyectos. Por ejemplo, puede ser tener una batería mejor. Y a lo mejor tengo una batería, pero no es la mejor. Claro. Entonces, a la vez, ¿cómo llego a tener esa batería mejor? Puedo ir definiendo cuáles son mis pasos mínimos para a la par mientras voy. O sea, claro. Es que es el tema, porque las personas somos igual como bien multifuncionales, no sí. Hacemos varias cosas por lo general. Y como músico, además, en esta última época, los músicos han tenido que se han visto obligados a aprender de muchas otras disciplinas que hace un tiempo atrás no era necesario. Por ejemplo, hacer un afiche.
un afiche, que Claro. antiguo. Hacer un post para Instagram. Un flyer. Hacer un flyer, un volante. Claro, yo alcancé a con bandas ir a pegar afiches en la calle, así andar mirando para que no aparecieran ahí la policía y que nos llevara Los inspectores. Pero esos flyers no los diseñábamos nosotros. Lo Se pagaba versátil, un diseñador o algún amigo. O una imprenta. Lo versátil era andar medio escondido pegándole, echándole con pegamento. Claro, yo soy músico, baterista, pero también pego afiches. Pero ahora no, ahora tenemos que hacer de todo, tenemos que aprender a grabarnos. Los músicos ya todos tienen algo de productor o algo de diseñador o aprendes de video, algo de edición. Estamos haciendo un podcast y yo soy músico, tú eres psicóloga y... Claro. Entonces, claro, creo que estos pasos mínimos, quizá hay algunas áreas que ya tenemos claras, cómo vamos y vamos bien, pero hay otras que no. Y la idea es que podamos ir viendo como nuevos resultados. Creo que Sí, de eso se crecimiento. trata finalmente esto de los psicohábitos. O sea, que si voy a integrar un nuevo hábito, no es por integrarlo, no porque se puso de moda o porque el último gurú dijo que eso era lo que había que hacer. O sea, no, que eso pasa mucho. Sí. Eso pasa un montón. O sea, es como una especie de efervescencia a veces. con Y andan respecto a todos como las dietas. Claro. Andan Entonces, todos con la dieta A, no le voy a poner ni un nombre. Después andan todos con la B, andan. Siempre aparece algo diferente. Claro, y al final uno dice, por ejemplo, esa persona adopta ciertos hábitos que ¿por qué lo dejan el tiempo? Porque se van, porque hay, por ejemplo, primero porque no tiene muy claro hacia dónde quiere llegar. Y segundo, Es como que me pongo un disfraz nomás. claro, y lo otro que ya cuando ya a lo mejor tengo un poco más claro de por qué estoy haciendo, por ejemplo, la dieta, al menos saber cómo integrarla dentro de mi estilo de vida, dentro de mi condición mundo. de vida, mi mundo, incluso Mi todo, familia. la edad que tengo, claro, qué cosas, no sé, qué obligaciones tengo. Entonces eso es como súper importante. Y creo que otro tema como que no vendría siendo quizá una condición del paso mínimo, creo que es una condición para los hábitos en general, es el siempre definir el espacio o qué tengo que dejar para poder integrar este hábito. Por lo general nuestra agenda ya está llena. Sí. Entonces, Estoy ocupado. claro, pero ya un No tengo clásico. tiempo, que lo usamos en el capítulo anterior. Y Claro, el ya no tengo tiempo. muchos se sintieron ahí. Claro, identificado. Identificado. Es que pucha, en realidad toda la gente dice lo mismo, pues, es que no tengo tiempo. Y claro, el tema de no tengo tiempo, si no tengo tiempo para una cosa, ¿por qué la voy a tener para No, otra? porque el tiempo no. Nadie tiene más tiempo, no se compra, ¿cierto? Claro, el tiempo es limitado. Entonces, si yo quiero integrar un nuevo hábito o un nuevo proyecto, una nueva meta, tengo que definir qué voy a dejar por alcanzar esa nueva meta. Siempre hay que sacrificar algo. ¿No? Y siempre, o sea, a veces eso suena así como, ya, entonces no lo hago. Me quedo como estoy. Claro. Bueno, es que sí, está bien. Claro, o hay gente que también dice, pero es que yo no puedo sacrificar nada porque yo ya trabajo, cuido a mis hijos, no sé, hago esto, participo en esto, lo otro, y ya no me queda como más tiempo. Entonces es como, bueno, claramente entonces tus valores ya deberían estar definidos. Ahora, si sigues inconforme con el estilo de vida que llevas y sigues sintiendo que te falta algo o que quisieras hacer algo que te haría un poquito más dichoso en la vida, Más valorado. claro, y que te haría sentir bien, mejor contigo mismo, entonces tienes que buscar la manera de... Claro. Porque las excusas siempre van a aflorar así muy rápidamente en nuestra mente. Y el tiempo, la cantidad de tiempo que le entreguemos a algo define también la importancia que tiene eso. O sea, pensaba en alguien que trabaja todo el día en un horario de oficina, tiene hay un tema, no sé, quiere cambiar, no necesariamente artístico, pero le gustaría por otro lado, llega a su casa, sigue trabajando en eso y al final en qué momento trabaja para aquello que él sueña. Por ejemplo, la persona que trabaja pero le gustaría seguir desarrollándose como músico, de un trabajo de oficina, y llego a la casa y lo que menos hago es eso. O sea, ¿por qué? Porque estoy cansado. Bueno, Claro. no importa, pero no quieres ser mejor músico en el fondo. O sea, Claro. no hay un tema ahí con el tema musical y está bien, pero si hay inconformidad a lo mejor... Claro. Hay que llegar y saber qué cosas entregar. No puedo dejar el trabajo, Claro, pero sí me puedo ir a la casa y no seguir con el teléfono pegado vendiendo, no sé, claro. por decir algo. Sí, y por eso también es importante eso, definir. Por ejemplo, quizá el último ejemplo que se me ocurre, así como para ir cerrando ya, nos alargamos. Media hora. Es que, por ejemplo, en el caso de cuando... En mi caso, por ejemplo, yo comencé a integrar el ejercicio diario, 3 veces a la semana en una rutina de una persona totalmente sedentaria desde los 12 años que
dejó totalmente el deporte. Y me acuerdo, y claro, lo primero que pensé, dije, esto me va a sacrificar algo. Y en mi tiempo, los días que hago ejercicio, por lo general me implica o correr mi horario en algo o definitivamente no hacer algunas cosas. O sea, por ejemplo, si tengo una rutina de casa, por decir, súper de SOA mi mensaje, la SOALE, pero si tengo una rutina de casa de aseo, almuerzo, qué sé yo, y todo, me implica, por ejemplo, una de esas cosas, por ese día ignorarlo para poder integrar la rutina de ejercicio. Porque si no, nunca voy a hacer ejercicio, definitivamente. Entonces, y voy a llenar de excusas. Es que yo no tengo la plata para contratar a una nana que me haga las cosas, entonces yo tengo que... No, o sea, aquí hay que tratar de darle siempre la vuelta a la excusa. Y si realmente yo quiero alcanzar algo, que en este caso mi valor era el bienestar, que es algo que trato de ir siempre revisando, si estoy cuidándome bien, si estoy cuidando bien mi medio y todo eso. Entonces, definitivamente no es un valor tan importante para mí, o quizás no estoy en el momento de trabajar sobre esas áreas. Claro. Entonces, eso también es como bien importante, porque si no nos quedamos nuevamente sentados sin hacer nada. Y el tiempo pasa, nos ponemos viejos. Oye, estamos así como vintage mal, así, que ya cumplí 35, así que se me viene la cuarentena, literalmente los 40 años. Bueno, estando en cuarentena, me parece que ya quedamos claros. Solamente darle a nuestros amigos y amigas como una pequeña tarea podría ser enfocado en este paso mínimo, ¿no? ¿Qué le podríamos pedir o indicar para que esta semana hagan? Bueno, buscar el paso mínimo, pero ¿cómo se lo podríamos decir? ¿La tarea de la semana? La tarea de la semana, yo lo que les recomendaría a cualquier persona que quiera así como buscar un paso mínimo, bueno, para mí siempre es muy clarificador escribir. O hablar con alguien. El tema de hablar con alguien es que a veces no tenemos esa persona que nos dé toda la atención y que nos... Bueno, Ale también es psicóloga, así que ella anótense con ella, ale.figueroa.b@gmail.com. Pocas horas, pero buenas. Poca hora disponible, pero de calidad. No, pero, o sea, a veces el hablar con alguien nos ayuda a ir definiendo. Y yo creo que a veces cuando no tenemos ese espacio, porque a veces no siempre se da, escribirlo es súper bueno. Entonces yo creo que un buen ejercicio sería escribir el valor, escribir las metas de ese valor y escribir el paso mínimo siguiente para al menos una de esas metas. Y ya con eso, que tenga estas condiciones de que sea concreto, de que sea alcanzable y que sea diferente, y ponerle una fecha y un horario, y idealmente lo más concreto posible. Y obviamente eso implica también organizarse, que se da para otro podcast. Un nuevo capítulo para psicohábitos para músicos. Claro. Pero más adelante. Adelante. Excelente, ahí está la tarea de la semana. Pueden mandarnos sus tareas. Acá para abajo comentarlo. Sí, está mi correo también. Voy a dejar el correo de Ale por si alguien quiere escribir. Y bueno, gracias Ale por este nuevo capítulo. A mí me ayuda mucho a hablarlo también. Siempre estamos desenredando cables aquí mentales. Mucho cable. Es un chiste de nuestro hijo que no está por aquí ahora. Pero siempre estoy conversándolo, y es un buen último consejo también. Conversarlo, hablarlo, porque claramente a veces nos guardamos muchas estas cosas, y el músico es alguien solitario, aunque pareciera lo contrario. Tenemos que pasar muchas horas. No se me he dado cuenta, les cuesta hablar. A mí me cuesta hablar. Sí, un poco. Sí. Acá pareciera que no, pero porque estoy en un capítulo. Claro. Pero sí, en general pasamos mucho rato con nuestro instrumento, después llegamos a la casa y muchas veces, y tú, bueno, antes, ahora no, ahora estamos en nuestra casa tocando, hoy estoy todo el día tocando. Claro. La gente no entiende muy bien el cuento de pasar tanto rato tocando, practicando, así que conversar está bien, y ese puede ser también un paso mínimo. Claro, ¿sí? Por ejemplo, ser más comunicativo. Por ejemplo, mira, eso podría ser una meta. Ahí me está dejando una meta, ser más comunicativo. Lo voy a intentar. Bien, estamos por hoy. Sí. Gracias, Ale. Gracias. Nos vemos. Por la invitación, como siempre. Nos vemos en un próximo capítulo, todos los martes. La próxima semana volvemos con respuestas musicales hablando del nivel. Eso, nos vemos. Chao. Chao, chao.